En las crónicas polvorientas de la historia, a menudo nos encontramos con figuras cuyas vidas desafían la imaginación. Pero pocas, muy pocas, brillan con la intensidad feroz de nuestra protagonista de hoy. ¿Te imaginas a una mujer noble, tras ser traicionada y perderlo todo, transformarse en una pirata implacable? Una que sembró el terror en los mares, buscando venganza con cada golpe de timón y cada espada blandida. Prepárate para conocer la increíble y brutal historia de Jeanne de Clisson, una mujer que no solo desafió a reyes, sino que se convirtió en la temida Leona de Bretaña. Pero antes, no olvides suscribirte y dejarme un like para que puedas enriquecer tu cultura y me ayudes a que más gente conozca el canal. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a Otra Historia. Nacida alrededor de 1300 en el seno de una familia noble, Jeanne Louise de Belleville, baronesa de Clisson, disfrutaba de una vida de privilegio y opulencia. Casada en segundas nupcias con Olivier IV de Clisson, un influyente señor bretón, su vida parecía un cuento de hadas medieval. Tenían hijos, tierras, poder. Pero la Bretaña del siglo XIV era un hervidero de intrigas, inmersa en la Guerra de Sucesión Bretona, un conflicto que la ligaba directamente a la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Olivier, su amado esposo, se encontraba en el corazón de esta tormenta política. La Guerra de Sucesión Bretona no era un conflicto menor. Era una pugna dinástica que dividía a Bretaña entre dos bandos, los partidarios de Juana de Penthièvre, apoyada por Francia, y los de Juan de Montfort, apoyado por Inglaterra. Olivier IV de Clisson, a pesar de sus lazos con la corona francesa, se movía en un campo minado de lealtades cambiantes y espionaje. En 1343, la vida de Jeanne dio un giro devastador. Olivier IV, que había luchado junto a los franceses en el sitio de Vannes, fue capturado por los ingleses. Tras un breve cautiverio, fue liberado bajo un rescate sorprendentemente bajo, demasiado bajo para el gusto del rey francés Felipe VI. El monarca, paranoico y desconfiado, vio en la rápida liberación de Olivier una señal de traición. Sospechaba que Olivier había pactado en secreto con los ingleses. La sospecha del rey Felipe VI no era del todo infundada en el contexto de la época, donde las alianzas cambiaban rápidamente. Sin embargo, la celeridad con la que se tomó la decisión y la brutalidad de la ejecución sugieren más una purga política para infundir miedo entre la nobleza bretona. Lo que siguió fue un acto de crueldad inimaginable. Olivier fue arrestado, llevado a París y, sin un juicio justo, decapitado en la plaza de Leals, y su cabeza fue expuesta en una pica. No solo eso, sino que sus propiedades fueron confiscadas y sus hijos despojados de sus derechos. La razón oficial: conspiración con los ingleses. La verdad: un rey impulsivo y vengativo y una familia inocente destrozada. La humillación pública era un mensaje claro: la deslealtad no sería tolerada. Para Jeanne, la ejecución de Olivier no fue solo la pérdida de un esposo, sino la deshonra de su linaje y la condena de sus hijos, especialmente Olivier V, a una vida sin herencia ni estatus. Pero, ¿cómo reaccionaría una mujer a tal atrocidad? Al asesinato público de su esposo, a la deshonra de su familia, al robo de su futuro. La mayoría se habría derrumbado. Habría buscado refugio en un convento o se habría consumido en la pena. Pero Jeanne no era como la mayoría. En el corazón de esa mujer destrozada, algo se quebró, y algo mucho más peligroso despertó. El luto de Jeanne se transformó en una furia helada y una sed de venganza. Juró por sus hijos y por el alma de su difunto esposo que el rey Felipe VI y todos sus secuaces pagarían. Para ello, ¿qué haría una mujer en el siglo XIV? Lo impensable. Vendió todas sus propiedades restantes hasta la última joya, gastó el último centavo. ¿Con qué fin? Para armar una flota. Jeanne no construyó barcos mercantes ni de exploración. Construyó barcos de guerra. 3 galeras, pintadas de negro, con las velas teñidas de rojo sangre. Eran conocidos como la Flota Negra. Y su objetivo era claro: cazar cualquier embarcación francesa que osara surcar las aguas del Canal de la Mancha. Jeanne de Clisson no se quedó en tierra firme dando órdenes. Ella misma comandó su buque insignia, la nave My Revenge. Se convirtió en una corsaria, en una pirata. Pero no era una pirata común y corriente. Su objetivo no era el oro, aunque lo tomaba. Su objetivo era la venganza.
Atacaba sin piedad, abordaba navíos franceses y a menudo, tras saquearlos, ejecutaba a toda la tripulación, dejando solo unos pocos para contar la historia del terror que la Leona de Bretaña desataba. La flota negra se hizo temiblemente célebre. Jeanne era inteligente, astuta y despiadada. Sus ataques eran rápidos y brutales. Prefería atacar cerca de las costas de Bretaña, en rutas comerciales clave. No había piedad para los nobles franceses que caían en sus manos. Se dice que a menudo decapitaba a los aristócratas con su propia hacha, un eco macabro del destino de su esposo. Jeanne no solo se limitaba a ataques en el mar. También se alió con los ingleses y los partidarios de la facción de Montfort en Bretaña. Se convirtió en una aliada estratégica para el rey Eduardo III de Inglaterra, quien la apoyó en sus incursiones, reconociendo su valor para debilitar a Francia en la Guerra de los 100 años. Los rumores sobre la Leona de Bretaña se extendieron como la pólvora. Los marineros franceses vivían con el pánico de cruzarse con sus velas negras y rojas. La sola mención de su nombre era suficiente para helar la sangre. El rey Felipe VI, que había desatado esta furia, ahora se encontraba con una enemiga formidable que golpeaba directamente en el corazón de su poder marítimo. Durante años, Jean de Clisson fue la pesadilla de la flota francesa. Pero la vida en el mar es dura y la venganza, aunque dulce, puede ser agotadora. Con el tiempo, la intensidad de sus ataques disminuyó. Eventualmente, la Guerra de Sucesión bretona llegó a su fin, y con ella, la necesidad de su piratería. Tras aproximadamente una década de actividad pirata, Jeanne se retiró gradualmente. Se casó por tercera vez con Walter de Bentley, un importante militar inglés al servicio del rey Eduardo III, lo que consolidó aún más su estatus y sus lazos con el bando inglés. Se retiró a sus tierras, viviendo el resto de sus días como una señora respetada, aunque siempre recordada por su pasado salvaje. La Leona de Bretaña, la pirata que desafió a un rey y vengó a su esposo, falleció alrededor de 1359. Lo más sorprendente es el destino de su hijo, Olivier V de Clisson. A pesar de haber presenciado la ejecución de su padre y posiblemente haber navegado con su madre, Olivier no siguió sus pasos en la piratería. Se convirtió en uno de los más grandes condestables de Francia, sirviendo a la corona francesa con distinción, en un giro irónico del destino que demuestra la complejidad de las lealtades en la época medieval. Si quieres apoyar al canal, déjame un like en este vídeo y suscríbete para que sigas enriqueciendo tu cultura de forma entretenida y enteramente gratuita. ¡Hasta el próximo domingo!